Que Dios les bendiga. Quería invitarle a abrir su Biblia en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Y dice así la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Qué reflexión podemos tener de esta palabra, ¿no? Cuando vemos la actualidad, todo parece tan rápido, todo se moderniza, todo avanza, todo va prosperando en un montón de cosas, pero aquí la palabra del Señor nos enseña que nos paremos. A veces tenemos una vida agitada, muchas responsabilidades, situaciones, cosas que resolver, y entramos en una vorágine de activismo, de movimiento, y que muchas veces acarrea ansiedad, acarrea temores y un montón de cosas que tienen que ver con nuestra alma. Pero Dios nos dice aquí, así ha dicho Jehová, esto lo está diciendo Dios: paraos en los caminos. No, muchas veces tenemos que detenernos. A veces llegamos a un momento que estamos frustrados, que estamos desanimados, que no encontramos la salida, que estamos confundidos, que decimos, bueno, ¿dónde está realmente la alegría de la vida? ¿Dónde está el contentamiento de mi corazón? Hago tantas cosas, tengo muchas cosas, alcancé ciertos logros, pero tengo vacíos en mi alma. Pero Dios nos dice en este día, paraos en los caminos, ¿no? Detenernos a meditar, detenernos a pensar y mirar las cosas buenas que tenemos, mirar los afectos, mirar que tenemos un techo, una cama, que comemos, que tenemos cosas básicas. Eso no quiere decir que tengamos consuelo de pobres, como se dice ese dicho, pero es valorar lo que tenemos, es agradecerle a Dios por lo que tenemos, es observar quizás tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus nietos, cosas que Dios te ha dado y que muchas veces no la vemos porque estamos en una carrera que parece que nunca se detiene. Pero dice: y preguntad por las sendas antiguas, ¿no? Las sendas antiguas tiene que ver algo que pasó, algo que se estableció, pero algo que sigue vigente. Esto es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios ha determinado para que el hombre pueda conducirse en la vida de una manera en paz, de una manera feliz, de una manera buena. Y dice así: preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Sabemos que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino tiene que ver con cómo nos estamos conduciendo, cómo estamos caminando. Quizás nos hemos desviado de la voluntad de Dios, quizás nos hemos apartado, quizás hemos perdido la relación con Dios, hemos perdido la relación con la palabra, hemos entrado en un activismo. Quizás si sos un obrero, un siervo, un líder, un pastor, quizás estás ocupado en la obra de Dios, pero quizás dejaste ese tiempo para ocuparte del Señor de la obra, que es la comunión con Dios, que es el que nos da la dirección, que es el que nos da la paz, que es el que nos indica, así como el GPS hoy se usa para guiarnos en las calles, así el Espíritu Santo, dice la Biblia, nos guiará a toda verdad y aún nos dará la sabiduría que necesitamos para resolver tantos problemas que quizás tenemos que resolver, porque en la vida cotidianamente se manifiestan problemas y situaciones que aparecen, pero Dios está con nosotros. Dios nos está diciendo: paraos, mirad, meditemos, volvamos a las bases, volvamos a la comunión con Dios, volvamos a la comunión con la palabra, volvamos al ayuno, volvamos a reír, volvamos a disfrutar del contentamiento, porque muchas veces nos ocupamos tanto de otros, pero Dios también quiere que nos ocupemos de nosotros, que tengamos un contentamiento, que podamos disfrutar las cosas que Dios ha creado,
que podamos disfrutar del aire, de los árboles, del pasto, de cosas que Dios ha creado. Y el Señor nos dice, paraos y mirad, y que nosotros podamos entender que debemos preguntar por las sendas antiguas, debemos volver a la palabra de Dios, volver a dejar guiarnos por el Espíritu de Dios y volver a los principios que Jesús estableció. No olvidarnos que el amor es lo que caracterizó el andar de Jesús. Que podamos absorber el amor de Dios, llenarnos del amor de Cristo, que es un elemento que viene del Espíritu de Dios, que es derramado en nuestro corazón para amar a los que no nos aman, para perdonar a los que nos han causado mal. Volvamos a las enseñanzas de Jesús, volvamos a tener un espíritu perdonador a los que nos ofenden, a los que nos critican, a los que hablan mal de nosotros mintiendo. Aún dice la palabra, alégrense, no se pongan tristes, porque a los profetas le hicieron lo mismo. Aquellos que hablaron la palabra y hablaron de parte de Dios, le hicieron lo mismo, se burlaban, lo desechaban, lo discriminaban. Pero volvamos a tener un espíritu perdonador, volvamos a tener el perdón como hábito, volvamos a aceptar como somos, aceptarnos que Dios nos hizo de una manera y de esa manera Dios nos va a usar conforme a los dones que Él nos ha dado y conforme a la característica que tenemos. Dios nos va a usar para la gloria de su nombre. Aceptémonos, aceptemos a los demás, podamos dialogar con amor, con respeto, que hay personas que tienen otras opiniones, seamos personas que podamos ser hospitalarias, agradables, que podamos tener una buena comunicación, que podamos aceptar a todo tipo de personas. Seguro no vamos a aplaudir el pecado, ni vamos, sino a la persona Dios la ama, las personas, Dios, Jesucristo vino a este mundo a morir por todas las personas. Por eso, qué importante saber aceptar, qué importante pedirle a Dios, volver a esas sendas antiguas y decir, Señor, que yo pueda ser como un niño. Dice que el que no fuere como un niño no entrará al reino de los cielos, que podamos tener pensamientos buenos, pensamientos de paz, buenos pensar sobre los otros, que podamos tener una mente que se santifica por la palabra y por el poder del Espíritu de Dios y por el absorber el conocimiento y la revelación que el Espíritu Santo nos da y va limpiando y purificando nuestros pensamientos, que podamos volver a las enseñanzas de Jesús. Dice que nosotros iluminemos con nuestras obras para que Dios sea glorificado, hagamos buenas acciones, hagamos algo por alguien, ayudemos, bendigamos a la gente, extendamos la mano. Muchas veces estamos en un círculo de desánimo porque solamente pensamos en nuestro problema, pero cuando ayudamos a otro, cuando visitamos a un enfermo, cuando alentamos a alguien que está mal, somos alentados. Dios nos renueva, Dios nos fortalece y Dios nos hace ver que lo nuestro es pequeñito a lo que vemos a nuestro alrededor. Volvamos a las sendas antiguas, volvamos a no juzgar a la gente. Cada uno tiene una historia, ha vivido una infancia difícil, se ha criado en un contexto que sea difícil y tiene una forma, una manera de ser, un carácter, una manera de ver las cosas. No juzguemos. Pensemos que Dios es un Dios en esencia es amor, y que podamos mirar con amor a la gente y no juzgar sus acciones, que podamos volver a las sendas antiguas, a las enseñanzas de Jesús. El Señor le daba la oportunidad a todo aquel que viniera a Él. ¿Cuántos recuerdan esa mujer que había sido hallada en adulterio y estaban los religiosos de ese tiempo? La ley decía que tal mujer debía ser apedreada. Pero Jesús, que es Dios con misericordia, le dijo a los que estaban alrededor, ¿alguno de ustedes está libre de pecado? Tire la primera piedra. Y comenzaron a irse uno a uno, porque sus conciencias comenzaban a acusarlo de que no eran perfectos. No juzguemos, no acusemos, llevemos misericordia a la gente y demos oportunidades como Dios nos ha dado a nosotros. Que el Señor nos ayude a poder entender que Él es un Dios de oportunidades. Demos oportunidades a aquellos que nos fallaron. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros volvemos a las sendas antiguas, volvemos a las Escrituras, que a través de miles de años siempre están vigentes y siempre son actuales? Porque ¿quién mejor que aquel que nos diseñó, que nos fabricó, que nos formó, conoce lo que pensamos y cómo poder vivir un camino realmente
lleno de bendiciones si no es tomado de la mano de Él y si no es agarrado de los principios que Él nos ha establecido, que están en su palabra. ¿Y qué va a pasar? Y hallaréis descanso para vuestra alma. ¡Wow! ¿Cuánta gente hoy está enferma del alma? Está saludable, está vigorosa en su cuerpo, quizás tonificado, atlético, pero su alma sufre, llora, llora por los rincones, muestra una manera de ser frente a los demás, pero en la soledad hay una insatisfacción que no lo llena el dinero, que no lo llena la fama, que no lo llena el prestigio, que no lo llena los logros, que solo lo llena cuando volvemos a las sendas antiguas y volvemos a Jesucristo y volvemos a relacionarnos con Él y comenzamos a tener vida espiritual, comenzamos a reverdecer, comenzamos a dar fruto, comenzamos a levantarnos, comenzamos a tener expectativas nuevas, comenzamos a tener esperanza, porque Dios nos está haciendo meditar a través de esta palabra, que podamos realmente pararnos, que podamos mirar con atención a nuestro alrededor, que podamos preguntar por las sendas antiguas y que podamos andar por el camino que nos lleva a la vida eterna. Que Dios te bendiga.